Muy bien, queridos. Vamos a comenzar entonces con el reforzamiento número 2 para el grupo número 3 de reforzamiento de segundo medio. Y la idea es que en esta clase nosotros trabajemos el análisis de texto informativo. Les recuerdo que nosotros ya comenzamos a trabajar con los textos informativos hace un tiempo atrás con la construcción de nuestro reportaje. En este caso, básicamente, es repasar los conceptos más importantes y evaluar cuánto sabemos nosotros sobre los textos informativos, o sobre el análisis de texto informativo, mejor dicho. Para eso nuestro objetivo va a ser analizar, ¿cierto?, textos informativos considerando tanto información explícita como implícita. Ya esto es súper relevante, chiquillos, porque cuando ustedes den la prueba de transición, o no sé cómo se va a llamar próximamente cuando ustedes la tomen, pero esto entra muy fuerte, ya esto es lo que nunca varía porque tiene que ver con la esencia de la comprensión de los textos, la extracción de información implícita y explícita. Así que es súper importante que lo tengamos ahí en cuenta y sepamos con claridad en qué consiste esta estrategia. Para eso, lo que tenemos que hacer, básicamente, primero es recordar cuál era la diferencia entre analizar e interpretar. Y aquí le voy a preguntar a la Leandra, ¿se nos retiró? O vamos a tener que ponerla ausente. A la Francisca. Francisca. Que ¿Cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? ¿Se acuerda? analizar es como identificar las diferentes partes del texto e interpretar, no sé, es como darle un significado, algo Muy así. bien. Sí, justamente, Francisca, no dude tanto de sus conocimientos. Justamente, analizar tiene que ver con la descomposición del elemento en sus partes, ¿cierto? Para hacer un estudio detallado de esto. Mientras que interpretar corresponde a asignar un valor o sentido a un texto, fragmento, ¿cierto? O situación comunicativa. Es decir, esta habilidad, la interpretación, representa una habilidad de orden superior. Para poder llegar a interpretar algo, nosotros primero tenemos que analizarlo, es decir, estudiar el elemento en las partes que los constituyen. Cuando nosotros queremos analizar un texto, tenemos que ver primero si corresponde a un texto narrativo o informativo o argumentativo, porque evidentemente las partes que nosotros vamos a analizar de estos textos van a ser diferentes, debido a la finalidad que van a tener, a la estructura y a su composición. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro antes de comenzar a analizar un texto principalmente. En este caso, para nosotros hacer eso, lo primero que tenemos que hacer en el caso de los textos informativos, debemos reconocer el propósito de un texto, es decir, cuál es la finalidad que tiene este texto, porque eso nos va a ayudar también a reconocer su tipología textual. ¿Qué es lo que hago yo para identificar el propósito de un texto? Tengo que realizar esta serie de pasos, que son 3 básicamente. El primero de ellos corresponde a identificar el género discursivo para inferir el propósito general del texto. ¿Qué era el género discursivo? Fernanda Zúñiga, ¿se acuerda? No. ¿No? ¿Benjamín? Tampoco. Tampoco. Recuerden, chiquillos, porque si no les voy a estar hablando en chino. El género discursivo corresponde al nombre que yo le doy al texto según la estructura que va a tener. Por ejemplo, nosotros sabemos que los textos que tienen un vocativo, la fecha arriba, después tienen un cuerpo y después una despedida, son una carta, ¿cierto? Porque nosotros al verlo reconocemos esa estructura y reconocemos su género discursivo. Lo mismo pasa con las noticias, por ejemplo. Para nosotros basta con ver la estructura para saber que eso es una noticia. No necesitamos leerla completamente para darnos cuenta de su género discursivo. ¿Para qué nos ayuda el género discursivo? Para inferir el propósito. Sabemos que las noticias son de propósito informativo, ¿cierto? Su finalidad va a ser informar acerca de algo. Mientras que, por ejemplo, las cartas al director, por lo general, son argumentativas, por lo tanto, va a ser que varíe la identificación del propósito que nosotros reconocemos. El segundo paso es reconocer el tema, ¿cierto? Y las ideas principales que se comunican para que de esa manera nosotros podamos tener mayor claridad y seamos más específicos con la finalidad que quiere tener el texto. Y después determinar el propósito a partir del propósito general y el tema y las ideas comunicadas. Esto, chiquillos, está absolutamente relacionado con lo anterior.
En el caso de los reportajes que ustedes escribieron, el propósito era demostrar una realidad, ¿cierto? Informar acerca de algo, y eso lo podemos determinar de manera más precisa si leemos su reportaje completo. En este caso, chiquillos, cuando nosotros queremos identificar el propósito, tenemos que tener súper claro la diferencia entre los tipos de información que se nos van a presentar. Hay información que nosotros podemos extraer de manera explícita, como así también de manera implícita. En este caso, la diferencia entre la extracción implícita y explícita radica en lo siguiente. La primera, que es la información explícita, no requiere interpretación, porque va a ser información que se extrae literalmente del mismo texto, ¿ya? Mientras que la información implícita del texto sí requiere interpretación, ¿cierto? Va a depender mucho del sentido que yo le voy a dar a la información que se me está presentando, y también, obviamente, de la experiencia de vida que yo tenga, porque la información implícita depende mucho del conocimiento del receptor para poder ser extraída, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Entonces, estrategias para extraer la información implícita y explícita del texto. En el caso de la información explícita, lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien la pregunta que se nos está planteando, ¿ya? Porque por lo general la respuesta va a estar textual, entonces va a depender mucho de la identificación que yo haga de la información, ¿cierto? El cómo voy a responder. Lo otro es no interpretar la información. Esta información no requiere que usted deduzca algo, sino simplemente que la identifique dentro del texto. Y por último, se responde copiando la información textual, ¿ya? Como les dije antes, la información explícita va a estar de manera literal, es decir, yo tengo que hacer básicamente un copiar y pegar para poder responder este tipo de preguntas, ¿ya? Mientras que la información implícita la podemos inferir a través del uso de las marcas textuales del texto. ¿Esto qué significa? La información implícita debe derivarse de la información explícita, es decir, de la información que está literal, ¿ya? Esta sí requiere interpretación, ¿verdad? Y se utiliza la información implícita más los conocimientos previos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien. Ya. Muy bien, queridos. Entonces, tenemos ejemplos de preguntas de información implícita y explícita. Los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía. La pregunta que podríamos hacer sobre información explícita es, ¿cómo era la temperatura del día? ¿Fue largo o corto el día? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? ¿Por qué? Porque esta información se extrae de manera literal del texto. Por ejemplo, ¿cómo era la temperatura del día? Era fría, Frío. ¿cierto? Aquí lo dice. ¿Fue algo largo o corto? Los días eran cortos, ¿cierto? Lo dice literalmente. ¿Cómo eran las condiciones climáticas? Ya, era lluvioso. Está textual. Mientras que una pregunta de información implícita sería, ¿de qué estación del año se trata? Aquí le voy a Probablemente. pedir a la Leandra que acaba de llegar recién. Leandra, esto soy Leandra. Sí, Miss. Ya, Leandra, muy bien, retomamos. En este caso, según esta oración, ¿qué estación del año sería? Invierno. Invierno, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que hizo la Leandra? La Leandra realizó una inferencia, ¿cierto? Sumó información textual, es decir, oscuridad, frío, la lluvia, más los conocimientos previos que ella tiene acerca del mundo real de cómo es el invierno. Eso nos da la inferencia o la conclusión que vamos a sacar, que era invierno, ¿ya? En este caso, entonces, la información explícita corresponde a los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía, mientras que la información implícita que nosotros podemos extraer del texto, es decir, que no está de manera literal, es que era invierno, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Esto, chiquillos, es básico para que ustedes puedan
analizar los textos, ¿ya? Porque tiene que ver con la comprensión de ellos. Cuando nosotros queremos analizar textos informativos, principalmente vamos a desarrollar estas dos habilidades para extraer el propósito del texto, las ideas principales, ¿cierto? Lo cual va a ser lo básico que se puede analizar de un texto informativo. Muy bien, queridos. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a nuestra actividad, la cual van a realizar en parejas, ¿ya? Tenemos dos actividades que se realizan con el texto. Uno es de la página 61 del texto, donde van a responder solamente 3 preguntas. Cada una de ellas responde a las estrategias de extracción de información implícita y explícita, ¿ya? Ahí en la revisión vamos a profundizar un poco en eso. Y la página número 62, ambas son preguntas sobre análisis de infografía, ¿ya? Para que no se compliquen. Entonces, para poder hacer esta actividad, como les dije, la vamos a hacer grupal, nos vamos a tomar 10 minutos porque son solamente lecturas de infografía y las vamos a revisar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a pausar nuestra grabación y nos vamos a juntar en 10 minutos para la revisión. Y la idea es que para la revisión entonces de la actividad vayamos respondiendo cada una de las preguntas, identificando a qué tipo de estrategia corresponde, ¿ya? Vamos a empezar con esta que tiene que ver con la página número 61 y vamos a empezar con la pregunta 1. ¿Cuál es el propósito de la infografía? Aquí le voy a preguntar al Benjamín. Benjamín, Aló. ¿cuál era el propósito de esta infografía? Yo puse de informar sobre cómo se puede llevar a cabo el trabajo en un futuro cercano. Ya, muy bien. Ahí, en este caso, ¿qué tipo de información te sirvió para llegar a esa conclusión? ¿Qué información en el texto? ¿En qué te fijaste? En una parte dice, en vez de trabajar encerrados en la oficina, es probable que se pueda hacer desde cualquier lugar. Ya, entonces tenemos esto, ¿cierto? Y además, esa información, si nosotros quisiéramos extraer el propósito, que lo vimos antes, deberíamos poder relacionarlo con el título, ¿verdad? Que en este caso, el título ya nos va enunciando el propósito, cómo será el empleo del futuro, ¿cierto? Esa es la primera interrogante y la que busca informar. Muy bien, Benjamín. Excelente. Vamos con la Fernanda. Fernanda, ¿qué información aportan las imágenes que acompañan el texto? O sea, es que son un complemento porque es lo mismo que dice la información. Exacto, ¿cierto? Son imágenes referenciales. Eso es súper importante que lo tengan en consideración, chiquillos, porque en los textos informativos todas las imágenes tienen relación con la información. Si no llegan a tener información, quiere decir que la imagen está siendo mal utilizada. Por lo tanto, al momento de querer evaluar un texto informativo, es súper importante que consideremos que la imagen debe tener relación directa con lo que se está informando. Muy bien, Fernanda. Leandra, ¿qué propósito implícito se podría determinar a partir de la lectura de la infografía? Sabemos que el que le tocó reconocer a Benjamín se extrae de manera explícita porque de hecho está acá de manera literal en el título, ¿cierto? Pero implícitamente, ¿cuál será el propósito de esto? Creo que las habilidades que habrá que tener para poder trabajar en el Claro, es futuro. como ayudarnos a prevenir, ¿cierto? Sobre las habilidades que debemos Sí. tener para el futuro. Muy bien. Y ahí nosotros lo encontramos con frases clave o parte importante del párrafo que habla acerca del perfeccionamiento, ¿ya? Mayor experiencia de estudios, ¿verdad? Eso es como uno de los focos a los cuales se le da bastante énfasis dentro de la infografía. Los cambios que se vienen para el futuro laboral. Muy bien, queridos. Vamos con la siguiente, Francisca. Francisca, entonces, ¿a qué se referiría con, la infografía con empleos de alta responsabilidad? Esta información nosotros no la podemos extraer de manera literal del texto, por lo tanto tenemos que realizar una inferencia. ¿Qué crees? ¿A qué se refiere la infografía con los empleos de alta responsabilidad? Por lo que yo escribí, o sea, lo que yo supuse fue que es donde tienen que asumir un cargo en el que la responsabilidad se tiene que ver reflejada en sus acciones realizadas. Ya,
Perfecto, ¿cierto? De hecho, aquí la mayoría de los trabajos que se destacan son en el caso del sector público, autoridades electas, ¿cierto? Autoridades no electas, servicios nacionales, pero que también tiene que ver con una responsabilidad sobre un grupo de personas, ¿cierto? En el caso de la empresa no lo especifica, pero gracias a esta información del sector público, nosotros sabemos que estamos hablando de cargos de, entre comillas, alto rango, donde hay cierta responsabilidad sobre un grupo de personas, ¿verdad? Muy bien, Francisca. El segundo, antes de leer la infografía, ¿qué sabías sobre la situación laboral de las mujeres en Chile? Y aquí dejo la palabra abierta para que el que quiera complementar. Antes de leer la infografía, ¿cuál es la visión que ustedes tenían del trabajo de la mujer en Chile, chiquillos? Yo al menos yo sabía de que a las mujeres igual las contratan menos por el tema de la maternidad, Ujú. porque para las empresas y para los trabajos en general, contratar a una mujer es complicado por el hecho de que si queda embarazada, tienen que seguirles pagando la licencia, o sea, igual tienen el tema de las licencias por prenatal, postnatal y todo eso, entonces igual es un problema Claro, para de las. hecho, hace poco, me parece que fue la semana pasada, que se hizo la promulgación de la ley Gabriela perfeccionada, ¿cierto? Que además de sancionar el tema del maltrato, también trabajaba algunos indicadores que tienen que ver con esta violencia simbólica que se da a partir de la discriminación en los trabajos, en las FP. Acuérdense que también hay un castigo, perdón, por las ISAPRE, ¿cierto? Donde se le cobra muchas veces más a la mujer por el tema de la edad fértil, ¿verdad? Sí, de la Entonces, maternidad. sí, justamente. Ahora, la idea de esta infografía también es reforzar eso, de hecho, sobre todo en la última parte de la infografía, en esta, donde nos damos cuenta que finalmente la distribución de los cargos en todas las regiones son mayoritariamente para hombres, sobre el 70% en la mayoría, ¿ya? Por lo tanto, eso también nos ayuda como a reafirmar ciertas creencias que nosotros ya teníamos de manera previa. Después, ¿qué propósito explícito e implícito se puede reconocer de la infografía? Aquí yo les voy a ayudar con el explícito. El explícito es informar, ¿cierto?, sobre la situación de las mujeres en empleos de alta responsabilidad. Ahora díganme ustedes, el que quiera o el que crea tener la respuesta correcta, ¿cuál creen que es el propósito implícito? Es decir, que nosotros podríamos concluir, además de informar simplemente, ¿qué es lo que busca demostrar esta infografía? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué respondieron? Yo ahí no respondí nada porque esa no la hice, porque tampoco supe cómo analizar eso. El propósito implícito, ¿cierto? Es que sí, Anteriormente, me parece que fue la Leandra, ¿cierto?, que respondió el propósito implícito de la anterior. Y lo que hizo básicamente fue concluir o sacar una conclusión en base a la información que se entregaba. En este caso, tenemos una parte importante de la infografía, queridos, que habla acerca de la diferencia entre hombres y mujeres. Aquí no solamente se está informando acerca de los empleos de alta responsabilidad en cuanto al porcentaje que se da, sino también se está haciendo una diferenciación entre hombres y mujeres, por lo tanto también está haciendo una especie de denuncia sobre la diferencia que hay entre ambos géneros. Y ese es un propósito implícito que podemos extraer. Recuerden que la información implícita no se extrae literalmente, sino que son las conclusiones que nosotros realizamos del texto en base a la información que ahí se presenta. Pero para eso nosotros tenemos que relacionarlos con nuestra experiencia de vida, ¿ya? Muy bien, chicos. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño juego donde vamos a buscar evaluar cuánto sabemos sobre el análisis textual, ¿ya? Específicamente nos vamos a centrar en los textos informativos. Para eso, yo no sé si con ustedes lo he alcanzado a jugar antes, vamos a jugar un quizzes, que es un cuestionario que está preparado especialmente para ustedes, que se pregunta básicamente solamente información que hemos visto en esta clase que tiene que ver con el análisis textual, ¿ya? Entonces, para eso les voy a compartir el link al cual van a tener que ingresar con la clave, ¿ya?, que deben colocar. Entonces, vamos a iniciar nuestro juego.
la idea de estos chiquillos es básicamente que ustedes se evalúen a sí mismos, sepan cuál es el nivel de conocimiento que tienen con respecto al tema, así que no se aflijan si se equivocan en alguna pregunta, ya eso es normal. Lo bueno y lo interesante es que al equivocarse van a saber en qué están fallando. Ahí aquí le escribí solamente a la Fernanda, era para todos, ahí sí. Tienen que entrar a este link, chiquillos, a ese, y van a colocar el siguiente código. Y con esto vamos a concluir nuestra clase. El código es ese. ¿Ya? Pinchen el link, entren al código y yo les voy a compartir la pantalla de lo que voy a empezar a visualizar, que son sus evaluaciones. Ahí ya está cargando. Algunos ya están entrando ya. Muy bien, la Fernanda ya está empezando a jugar. Falta el Benjamín, la Leandra y la Francisca, que empiecen. Muy bien, queridos, comenzamos entonces con el juego. Recuerden que las preguntas son solamente sobre análisis de texto, ¿ya? Es saber cuánto saben ustedes de análisis. Y hasta el momento van súper bien porque todos han respondido correctamente. Vamos, excelente. Muy bien, la Francisca que pensó que le iba a ir mal va en el primer lugar. Va súper bien. Muy bien, la Fernanda ahora subió al primer lugar. Vamos, chiquillos, súper. Muy bien, Leandra. Bien, la Leandra va subiendo de a poquitito, ¿ah? Vamos, Benjamín, no te frustres, que quedan hartas preguntas todavía para que puedas demostrar lo que sabes. Hasta el momento tenemos un 69% de precisión, ya un 71% ahora. Eso quiere decir que como grupo están bastante bien. Ya porque tienen el 71% de preguntas, perdón, respondidas correctamente. Muy bien, la Fernanda terminó ya de contestar todas sus preguntas. Hasta el momento va en el primer lugar la Fernanda, con el 100%. Súper bien, Fernanda. Vamos, chiquillos, que se puede, no se frustren si se equivocan. La idea es que puedan saber en qué se están equivocando, ¿ya? Así que al final vamos a revisar las preguntas. Muy bien. Creo que ya terminé. Sí, ya terminaste. Nos falta solamente la Leandra y el Benjamín, ya que la Me Leandra entró un poquito equivoqué más tarde. una tontera o ¿En serio? pregunta que decía, ¿cuál es la información falsa de la información implícita? Y había una que decía no tiene interpretación y otra que decía nos da información textual. Y yo quedé como, ya, puse la de la información textual y era la de que no requiere información. O sea, Sí, justamente. Porque la información implícita se puede extraer a través de la información textual. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es sacar una conclusión a partir de eso. Ya es como las pistas que tenemos que recobrar. Pero no se preocupen, Fran, aquí lo vamos a revisar. Lo importante es que tú sepas en qué te equivocaste para que después no te vuelvas a equivocar en lo mismo. Y lo tengas súper, súper claro.
Vamos, chiquillos, eso, falta poquitito para que terminen. Muy bien, y empecemos a revisar ya las preguntas. Creo que la Leandra ya terminó, ¿no, Leandra? Que terminó con 3.500 puntos, bien. Sí, ya terminé. Súper bien, Leandra. Me parece que te equivocaste en una, ¿o no? Me equivoqué en 2, pero como que da la opción de... Ah, porque De seguramente corregir te salió un comodín, ya que este juego va liberando como comodín entre medio. Ah, sí, fue un comodín. Sí. A mí igual me salió uno. Ah, muy bien. Ojalá en las pruebas también hubiesen comodín, ¿no? Dice. Bien, nos Sí, falta... ojalá. La Miss Vero, la de historia, nos dejó la opción de subir la nota si no sabíamos el himno nacional, escribirlo. ¿Ya? Miss, fue horrible la vergüenza que pasamos como curso, Pero por Dios, le están dando las porque facilidades y uno se no... guiaba por lo que escuchaba, no por lo que decía en realidad, y Claro. habían puras tonteras escritas, a los profes también les pidieron que lo escribieran y también habían hartores. Y Habría que después el hacer Mister ese, Ian sería un nos buen ejercicio para hizo hacer ahora en cantar el Fiestas himno. Patrias. ¿Cómo? Sería un buen ejercicio para hacer ahora en Fiestas Patrias. Lo que pasa es que el himno tiene varias partes que, claro, tienen como una transformación lingüística a partir del sonido. Ya cuando nosotros mencionamos algo súper rápido, como que se va transformando. Ahí, chiquillos, tenemos los ganadores. Ahí tenemos la Fernanda Zúñiga, después viene la Francisca y el tercer lugar la Leandra. Benjamín, no te frustres para nada, porque en realidad tuviste solamente 2 errores, así que igual estuviste muy, muy bien. ¿Ya? Vamos a ver Me las equivoqué preguntas. 2 veces la misma. 2 veces, pero Benjamín, ¿cómo es posible? Tienen que estar más despiertos, es muy importante. La vida. Muy bien. Vamos a ver las preguntas entonces, vamos a revisarlas para ver cuál era la respuesta correcta. La habilidad de analizar corresponde a, la Francisca, ¿cierto? Lo dijo al inicio de la clase, a descomponer algo en los elementos que lo constituyen, ¿ya? La gracia de este cuestionario, chiquillos, es que nosotros estamos preguntando que vimos cosas que vimos en esta clase precisamente, por lo tanto aquí sabemos quiénes son las personas que estuvieron atentas y quiénes no. Bueno, Benjamín sabemos que se equivocó 2 veces en la misma pregunta, entonces sabemos que está con un poco de sueño, parece. Muy bien. Después tenemos por qué no se puede analizar de la misma forma un texto expositivo y uno narrativo. También lo dijimos al comienzo de la clase, ¿cierto? Que tiene que ver con que ambos textos se componen por elementos distintos y tienen propósitos distintos, distintas finalidades. Por lo tanto, van a requerir otra forma de análisis. Sabemos que los textos narrativos nosotros los analizamos según el narrador, ¿cierto? El conflicto que va a tener, mientras que en los textos informativos tenemos que reconocer la idea principal, su propósito, extraer información explícita e implícita del texto para poder desarrollar su análisis, ¿ya? Es porque tienen elementos distintos. Muy bien, después tenemos, ¿cuál es el propósito de un texto informativo? ¿Cierto? Aquí todos estuvieron correctos porque era más claro echarle agua, ¿cierto? Informar. Excelente. ¿Qué elemento debo considerar para determinar el propósito de un texto? También lo dijimos al inicio de la clase, donde vimos las 3 estrategias y fue el género discursivo, ¿cierto? El tema y el propósito específico. Muy, muy bien aquí, la mayoría contestó de manera correcta. Después, ¿cuál de los siguientes enunciados sobre información implícita son falsos? No requiere interpretación. Información implícita. La información implícita siempre, siempre va a requerir interpretación, por lo tanto, este es el enunciado falso. Después, aquí se les pedía leer brevemente, en realidad, esta infografía para preguntarles sobre el propósito de este, que en este caso era prevenir sobre los riesgos del contacto con una fragata portuguesa, y aquí todos estuvieron muy bien, chiquillos. Esta pregunta era súper importante porque aquí ustedes aplican el contenido que vimos hoy día, por lo tanto, si bien tuvieron algunos errores, algunas personas en la parte técnica, que tiene que ver con los conceptos propiamente tal, sí lograron explicarlo de manera adecuada, chiquillos, así que los felicito. Trabajaron súper, súper bien. Me gustó trabajar con este grupo porque fue chiquitito, pero en realidad se nota que todos pudieron trabajar.
Ya chicos, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy día o con lo que se viene en el lenguaje común. ¿No, Nes? Al parecer, ¿no? ¿No? Muy bien, queridos. Entonces nos despedimos y espero que lo pasen súper, súper bien junto a sus familias en Fiestas Patrias. Descansen, ¿ya? Y aprovechen esa semana para estar todos juntos. ¿Ya, chiquillos? Temis, cuídense. Muy bien. Chao, chao. 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 Chao, que estén bien.